Abran sus Biblias, por favor, a Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Quiero hablar con ustedes esta mañana acerca del gozo de nuestro Señor. El gozo que Él quiere que tengamos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 12 al 30. Vamos a orar y vamos a comenzar el sermón. Dice así, Filipenses capítulo 1, verso 12 al 30. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos en esta mañana. Te agradezco por las alabanzas y la adoración que ha sido dada a tu nombre. Padre, cómo hemos adorado hemos cantado las verdades de tu palabra, cómo te hemos adorado y engrandecido tu nombre, y el compromiso público que hicieron estas hermanas delante de nosotros, diciendo: respondemos a tu llamado, estamos dispuestas a servirte, estamos dispuestas a obedecerte. Y Señor, creo que como iglesia nos unimos a ese compromiso. Queremos hacerlo, queremos, Señor, ser la iglesia que tú quieres que seamos, y queremos ser los creyentes, los cristianos que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a poder mantener ese gozo que nos identifica, a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún momento en el que el gozo se les ha ido de las manos? Algo que pasó en la casa, algo que se rompió. Y uno no está por lo general diciendo: ¡oh, qué gozo! Alguien que nos dice o nos hace algo y nos duele o nos ofende. Uno no dice instantáneamente, naturalmente: ¡oh, qué gozo! Es una prueba del Señor.
El gozo tiende a escaparse de nuestras vidas. Quiere escaparse. Hay una persona llamada Satanás que está determinada a quitar, a borrar el gozo de tu vida. Es una de las marcas del Hijo de Dios, el gozo del Señor. Y aquí vemos a Pablo escribiendo esta epístola a los filipenses, que trata específicamente del tema del gozo. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos a Pablo decir cómo podemos mantener nuestro gozo a pesar de las circunstancias. En el capítulo 2, cómo podemos tener nuestro gozo a pesar de las otras personas. En el capítulo 3, cómo podemos tener nuestro gozo a pesar de las posesiones. Y en el capítulo 4, cómo podemos mantener nuestro gozo en el Señor a pesar del afán. Y hoy quiero ver con vos simplemente del capítulo 1, cómo podemos mantener, cómo podemos no cultivar, sino cuidar el gozo que Dios nos ha dado, el gozo que es uno de los frutos del Espíritu, a pesar de las circunstancias. Verso 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que le ha sucedido? Pablo, estás escribiéndole a alguien que está a bastante distancia de vos. No hay Facebook, no hay chat, no hay WhatsApp, no hay manera de decirle lo que te está sucediendo. ¿Cuáles son las cosas que le han sucedido? Vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 16. Mantengan un señalador o un papel en ese lugar, en Filipenses. Pero vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 16. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo comienza su segundo viaje misionero. Y en un momento, en Hechos capítulo 16, verso 11 en adelante, vemos de cómo llegaron a Filipos. Dice así: zarpando pues de Troas, Hechos capítulo 16, verso 11, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Se acuerdan? Él había tenido una visión de un varón macedónico que nos decía: ven a nosotros, que pase a nosotros. Entonces él no se detuvo en las otras ciudades, sino que obedeció a la visión de parte de Dios. Y llegó a esta ciudad de Filipos y no fue, por decirlo de alguna manera, muy bien tratado. Él estaba predicando, Dios abrió el corazón de una mujer y les invitó a que se queden en su lugar y que se queden. Cuando iban hacia la oración, dice que salió una muchacha al encuentro, que tenía un espíritu de adivinación. Y sus amos o sus dueños tenían muchas ganancias por esto. Y siendo molestos para Pablo, no porque lo que dijera fuera mentira, sino por quién lo decía. Fíjense, por ejemplo, verso 16. Bueno, esto ya lo expliqué, verso 17. Esta, la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha endemoniada estaba diciendo: estos son siervos de Dios y ellos les anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo mentira? No. Pero la fuente de esas verdades no era una fuente legítima ni creíble. La gente en Filipos sabía de que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. La gente en Filipos sabía de que esa muchacha tenía poderes ocultos o sobrenaturales. Por algo le daban gran ganancia a sus amos. Y esta muchacha estaba dando voces o propaganda de Pablo. Y a Pablo eso no le gustó. No estaba diciendo algo malo, pero quien lo decía estaba haciendo una mala influencia. Y dice así, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ellas. Y salió en aquella misma hora. Los dueños, que tenían gran ganancia, se enojaron por esto y le pidieron a los principales de Filipos que lo encarcelen. Pablo fue encarcelado. Ustedes conocen la historia, cómo sigue. Pablo estaba orando, las puertas se abrieron, el carcelero vino, vio que no había nadie, pidió una espada para matarse. Y Pablo le dijo: alto, no te hagas ningún daño, estamos todos acá.
Y el carcelero hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esa misma hora él se bautizó. Él y su familia escucharon la palabra de Dios, escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero estas personas, los filipenses, sabían de las cosas que Pablo había sucedido. Sabían de lo que él le estaba sucediendo. Esta es una de las 4 cartas de la prisión. Pablo en este preciso momento estaba preso y todos sabían, los filipenses sabían de que Pablo no era un corrupto, los filipenses sabían de que Pablo no era un ladrón, sabían de que estaba preso por predicar el Evangelio. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo sabía de que nada escapaba de la soberanía de Dios y de que hay situaciones que escapan a nuestro control. Y esas son las que quieren robar nuestro gozo. Pero ninguna situación escapa del control de Dios. Él es el soberano del universo. Él es el que tiene todas las cosas bajo control. Y nada puede escaparse de su control. Romanos capítulo 8, verso 28. Ustedes lo deben saber de memoria. Yo estoy seguro que sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos de que todas las cosas, todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida ha sido para bien. Y el hecho de que estés acá en esta mañana es una evidencia de eso. Porque si no te hubiera sucedido lo que te haya sucedido a lo largo de tu vida, incluso desde tu infancia, hoy no estarías acá, adorando al Señor, escuchando su palabra, engrandeciendo su nombre. Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no podía predicar a gusto. Pablo no podía predicar libremente. Él estaba acostumbrado a poder ir a un lugar y a otro lugar y estar predicando libremente. Podía estar un tiempo, podía prolongar su estadía o podía partir a otro lugar. Él tenía libertad, pero en este preciso momento dice que él estaba prisionero. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Hay situaciones que alteran nuestros planes. Hay situaciones que escapan de nuestro control. Tenemos el ejemplo de José. ¿Recuerdan la historia de él? Un muchacho muy amado por su padre, sus hermanos lo envidiaban y fueron a hacer algo y dijeron, bueno, José murió. Agarraron su ropa de colores, la mancharon con la sangre de un animal, fueron a su padre y dicen, José murió. No pudimos hacer nada. ¿Qué habían hecho realmente con él? Lo habían vendido como esclavo. Él fue vendido como esclavo y fue vendido después a la casa de Potifar. Y Dios bendecía todo lo que José hacía. Y llegó un punto donde Potifar le había entregado que administre toda su casa. Y Dios bendecía todo lo que él hacía. Bueno, ustedes conocen la esposa de Potifar, quiso tener intimidad con él. Él se rehusó muchas veces hasta que en un momento corrió sin ropa, porque se la había quitado. Y fue puesto preso. Ya en este punto cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, yo ya lo intenté, tener una buena actitud no sirve. Pero él seguía con una buena actitud. Él seguía confiando de que Dios tenía algún propósito para lo que le sucedía. Tanto así que comenzó a servir en la prisión. Y tan bueno fue lo que hizo, tanto Dios bendijo lo que él hacía, que lo pusieron a cargo de todos los presos. Llegó un momento, después de 12 años de estar entre que fue vendido y esclavo y siervo y prisionero, que fue llamado delante de Faraón. Interpretó los sueños porque Dios le había dado la interpretación y pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando en la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Dios tenía un plan. Y en el Antiguo Testamento leemos de que Él sabía
de que Dios tenía un plan. Porque cuando los hermanos le dicen, no nos mates, él le dice, no, Dios me envió delante de ustedes para preservación de nuestro pueblo. Dios tenía un plan para su vida y Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Él tiene un propósito que quiere lograr y las cosas que nos suceden son parte de ese propósito. El lugar o situación en la que estemos es una oportunidad de alumbrar a otros y glorificar a Dios. Les conté la historia de ese hombre que tenía un amigo, era un rey que tenía un amigo y el amigo decía siempre, ¿esto es bueno? ¿Sí? Algunos tal vez no. Se las cuento en la versión reducida. Un rey tenía un amigo. El amigo decía siempre que algo era bueno. Entonces el rey dijo, bueno, quiero ser su amigo, me gusta su actitud positiva. Y entonces estaban sucediendo algo se caía, una copa de vino o algo, y él decía, tranquilo rey, esto es bueno. Me gusta su actitud, me hace tener una buena actitud a mí también. Fueron de cacería. No, antes de ir de cacería, perdón. Es que la versión reducida, entonces tengo que acordarme de los detalles. Antes de ir de cacería, el rey se había cortado, estaba haciendo esgrima, se había cortado el dedo, este dedo. Y en el medio de la sangre y todo, el rey pidiendo que vengan los médicos reales, él le dice, tranquilo, tranquilo rey, esto tiene que ser bueno. El rey enojado, dice, ¿cómo me vas a decir que es bueno? La sangre saliendo a borbotones. Dice, te mataría, pero también te amo, así que vaya preso. Fue, le hicieron las curaciones reales con el médico real y las pomadas reales y todo real. El rey dice, bueno, vamos a salir de cacería, quiero salir de safari, quiero despejarme un poco de todo esto que sucedió. Salieron de cacería, se adentró en la selva, ese día estaba un poco más valiente que lo normal y se despegó del pelotón que lo estaba cuidando. Fueron atacados por una tribu de caníbales. Su guardia real, su pequeña escolta real que había quedado con él, fueron asesinados al instante y a él lo dejaron vivo. Porque él era a quien se lo iban a comer. Era un rey, era rosadito, era bonito. Lo llevaron para comer, ya estaban pelando las zanahorias, las papas, todo para hacer el rey al escabeche. Y se acerca un hombre con una máscara gigante, le dice, y empieza a hablar y los empieza a retar, y los empieza a empujar a estos caníbales. Y lo agarra el rey, lo desata y lo empieza a patear y a sacar fuera de la tribu. El rey no entiende nada. Dice, me deben querer cazar como si fuese... Entonces sale corriendo. En esa desesperación se encuentra con el equipo SWAT real que lo estaba buscando. Y vuelve a Castillo. Y mientras volvía, él estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué no me comieron? ¿Por qué no me mataron? Y en eso ve, le faltaba un dedo. No era una ofrenda perfecta, era defectuoso. En ese momento se acordó de su amigo. Él lo había metido preso y el amigo le había dicho que esto era bueno. Cuando llegó, dice, por favor, liberen a mi amigo. Cuando el amigo viene, el rey, que es el soberano de esas tierras, casi inclinándose, dice, amigo, perdón por lo que te hice. Y le contó la historia. Y el amigo le dice, tranquilo rey, que usted me haya puesto también es bueno en la prisión. El rey es como, pará. Te acabo de liberar, ahora me decís que es bueno, que querés volver. ¿Qué pasó? No, mi rey, no me malinterprete, no quiero volver. Pero si usted no me hubiera mandado a prisión, yo hubiera ido con usted. Y yo tengo todos mis dedos. Tranquilo, mi rey, esto es bueno. Las cosas que nos suceden en nuestras vidas han sido diseñadas por Dios para nuestro bien, si amamos a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de los unos y a pesar de los otros. Verso 16. Vayan a Filipenses, por favor, conmigo otra vez. Filipenses capítulo 1, verso 16. Vamos a ver a los unos y los otros. Así los presenta el relato bíblico. Dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo
por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Habían personas que tenían motivaciones desenfocadas en esa iglesia en Filipos. Habían personas que estaban predicando a Dios, pero no por la intención correcta. Habían personas que tenían su motivación desenfocada. Y Pablo dice, yo debo mantener mi gozo a pesar de estas personas. Y tenían resultados. Estaban predicando el Evangelio, lo hacían con una mala motivación porque no estaba haciendo por amor. Entonces tenían algunos resultados, fíjense. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, es decir, con una mala intención, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Puedo mantener mi gozo a pesar de los unos que hacen las cosas por motivaciones desenfocadas. Hay una historia, que esto creo que también ya se los conté, de un águila y un cazador. Había un águila que podía volar, pero había otra águila que levantaba vuelo majestuosamente por sobre las nubes. La altitud que esta águila alcanzaba era enorme. Y había un águila que estaba siendo consumida por la envidia. Entonces se acerca, esto es una fábula, se acerca a un cazador y dice, cazador, quiero que bajes esa águila, es la águila más sabrosa. Y cuando vos la cases, tu reputación va a ser enorme, porque pudiste cazar al águila majestuosa. El cazador le dice, bueno, me encantaría, tengo mi arco, tengo flechas, pero las plumas son de baja calidad. No hay dinero, estamos a fin de mes. Pero si vos me prestaras de tus plumas de águila para poner en mis flechas, esas podrían alcanzar la altura deseada. El águila envidiosa le dice, por supuesto, tengo un montón. Y se saca sus plumas y se las da. El cazador las pone en las flechas, apunta. ¡Ay, qué cerca que le pasaste, cazador! Oh, le pasé cerca, pero ¿tendrías más plumas? Oh, por supuesto. El águila envidiosa se había engolosinado con esto. Por supuesto, por supuesto. Intentó durante toda la tarde. Ya estaba oscureciendo. El cazador ya estaba cansado. El águila que estaba casi despeluchada. Pero estaba entusiasmada. Un intento más, un intento más. El cazador tenía las últimas plumas de esa águila, las puso cuidadosamente, sabía que era su última oportunidad. Apunta hacia el águila majestuosa y comienza a pensar, ¿yo debo volver a casa? ¿En mi casa me esperan con comida? Yo soy un buen cazador, tengo que cumplir mis objetivos. Entonces, terminando de apuntar, apunta hacia el águila envidiosa. Un disparo certero. Esas plumas realmente hacían una buena aerodinámica. La moraleja de esta fábula es de que la envidia o una mala motivación para servir al Señor siempre termina siendo perjudicial para nosotros mismos. Si no servimos al Señor con una buena predisposición, con un buen corazón, por amor, siempre el resultado perjudicial va a ser para nosotros mismos. Alguien dijo esto, no perdonar o tener envidia es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. No sucede de esa manera. Pero gracias a Dios no solamente hay los unos, sino que también están los otros. Fíjense, verso 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Las otras personas tenían la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación correcta? El amor. Lo hacían por amor. Compartían a Cristo por amor. Servían en su iglesia por amor. Estaban viviendo como Cristo quería que ellos vivan. Y su motivación era el amor. No hay una motivación más pura. No hay una motivación más sublime que hacerlo por amor. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 3, verso 16, vino a este mundo para salvarnos y su motivación fue el amor. Fue tan grande, fue tan sublime el amor de Dios por nosotros que envió a su Hijo para rescatarnos. Cuando hacemos las cosas por amor, los resultados son permanentes y son duraderos.
Cuando hacemos las cosas por amor, se ve la soberanía de Dios en cada paso que damos. Él nos ama y Él está en control de nuestras vidas. Y tenemos el ejemplo de Pablo, verso 18. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. A pesar de que hay personas con malas intenciones, sé que hay personas con buenas intenciones, y yo me gozo igual, porque Dios está en control de absolutamente todo. Puedo tener mi gozo a pesar de las circunstancias como el resultado inmediato. Verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol estaba seguro de que iba a ser liberado. Fíjense el verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré. No era un saber como del suponer, era una seguridad de parte de este hombre. Yo sé que voy a quedarme, yo sé que voy a permanecer con ustedes, yo sé que voy a continuar trabajando en la obra del Señor a favor de ustedes. Era una seguridad de parte de este apóstol. Y la confianza de este apóstol era que Cristo iba a ser magnificado. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. ¿Ven esa seguridad? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El apóstol estaba seguro de que su enfoque era Dios. A pesar del resultado inmediato, él tenía confianza que iba a quedar, él tenía confianza de que iba a vivir, él tenía confianza que iba a ser liberado. Pero fíjense cómo sigue. O por vida, Cristo será magnificado, o por vida, o por muerte. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. El vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No importa el resultado inmediato. De lo que suceda en lo inmediato, no me importa. Tengo gozo igual, porque mi gozo está centrado en que Jesucristo, Dios mismo, sea exaltado a través de mi vida. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos tenían que inclinarse al sonido de la bocina y de la zampoña y de toda esa orquesta que se estaba desplegando. Y tenían que inclinarse ante una estatua, un monumento de un rey. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. El que no se incline cuando suene la bocina y la zampoña y todos estos instrumentos ante la estatua de este gran rey, va a ser echado a un horno de fuego. Así que, ¿qué van a hacer? Les pregunta el rey mismo. ¿Se van a inclinar al son de la bocina y de todos estos instrumentos? Y ellos les dicen, no es necesario que tomemos tiempo para responder esto. Nuestro Dios puede protegernos de ese horno de fuego. Y si no, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos ante tu estatua. Ellos estaban seguros de que Dios era poderoso para cuidarlos del castigo de este rey. Ellos estaban seguros, incluso si seguimos el relato bíblico, ellos fueron rescatados de ese horno de fuego. Sus ropas ni siquiera tenían olor a humo. Pero ellos estaban seguros de que a pesar del resultado inmediato, sea que Dios los salvara o sea que decidiera no hacerlo, ellos iban a mantener su gozo, su confianza en su Creador. Vimos el gozo a través de las cosas, a pesar de las cosas que nos han sucedido, gozo a pesar de nuestras prisiones, gozo a pesar de los unos o los otros, gozo a pesar de los resultados inmediatos. Y por último, verso 28, gozo a pesar de los que se oponen.
Verso 26, para terminar el punto anterior. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por la presencia otra vez entre vosotros. Otra vez, su deseo, el centro de su ministerio era la gloria del Señor Jesucristo. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que todos queríamos hacer. Esto es lo que todos necesitamos hacer. Estar unidos en propósito, sirviendo al Señor, buscando la unidad del Espíritu, buscando la unidad de nuestra iglesia, siendo guardianes de la unidad de nuestra iglesia. ¿Pero por qué Pablo dice esto? Porque hay personas que se oponen a esa unidad. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Fíjense cómo trabajan las personas que se oponen. Número 1, buscan intimidar y detener la obra de Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen. Cuando alguien se opone a la obra de Dios, cuando alguien se opone a lo que estamos como iglesia haciendo para la obra de Dios, cuando alguien se opone a la predicación del Evangelio, cuando alguien se opone a los planes de Dios, según este versículo, busca intimidarnos. ¿Vas a ir preso? No prediques, vas a ir preso. No, acá no hablamos de Cristo, te podemos echar. Intimidados. No, acá no hacemos eso. Intimidados. En nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuando algún jefe, cuando algún compañero, sea de trabajo o de colegio, nos quiere intimidar para no compartir a Jesucristo. Hoy por hoy están en auge estas discusiones en cuanto al aborto. Si no tuviste una discusión en cuanto al aborto en estas semanas, tal vez no hablaste con mucha gente. Pero vez tras vez las personas saltan y quieren dar argumentos, sean legales, sean filosóficos o lo que fuere, a favor de esto del aborto. Y nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos intimidar en cuanto a esto. No es necesario que uno diga, bueno, ponete los guantes, vamos a discutir. No, pero sí con amabilidad, con ternura, pero con firmeza. Esto es en contra de la voluntad de Dios. Esto ofende a Dios. Para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cualquiera que se oponga a la obra de Dios ciertamente es indicio de perdición. En nada intimidados. Es evidencia de su perdición. Y necesitamos orar por ellos, que conozcan al Señor. Necesitamos insistir en oración para que puedan conocer al Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados y para que puedan tener una vida nueva. Porque si no, siempre van a estar siendo de intimidación, siempre van a estar oponiéndose. Pero el consejo para nosotros es de padecer sin intimidarnos. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, con todos los beneficios que vienen a nuestra vida por creer, por confiar en Él. Seguridad eterna, perdón de nuestros pecados, una comunión con el Creador del universo, una relación con Jesucristo, una posición segura y eterna en los cielos. Todos esos son cosas buenas. Pero no solamente se nos ha concedido creer en el Señor Jesucristo, confiar en el Señor Jesucristo, sino también que padezcáis por Él. Nunca lo he predicado, nunca lo he escuchado desde este púlpito, de que el Evangelio es todo color de rosa. Pero algunas personas tienden a pensar de esa manera. Dios nos bendice tanto, Dios es tan amoroso con nosotros, Dios es tan bueno con nosotros,
que podríamos llegar a pensar de que no hay complicaciones en nuestra vida cristiana. Porque vivimos en un periodo de gracia, porque vemos a Dios bendiciendo nuestras buenas decisiones. Y solemos tender a pensar, si nos va bien es porque Dios nos bendice. Pero ¿qué hay cuando querés servir al Señor y tu esposo o tu esposa te hace la vida imposible? ¿Qué hay cuando querés servir al Señor y tus compañeros se burlan porque dedicas tiempo para ir un sábado a una reunión de jóvenes antes de salir a bailar con ellos? ¿Qué hay de cuando estás en un colegio y en tu tiempo libre o meditando o leyendo tu Biblia y sos el hazme reír de la clase? ¿Qué hay cuando en tu trabajo todos roban y te dicen, hey, si vos no robás, nos perjudicás? ¿Qué hay cuando tu propio jefe te pide que hagas algo que es incorrecto de parte de Dios? ¿Qué hay cuando estamos delante de un policía y tal vez el seguro se venció o el registro se venció? Y el policía dice, bueno, podemos arreglar. Hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, hay momentos en que sufrimos por ser cristianos. Hace poco íbamos a una conferencia con un pastor y el GPS nos dijo doble a la derecha. Yo no me di cuenta que había un semáforo porque estaba con el GPS. El pastor no se dio cuenta que tenía que respetar el semáforo porque no se dio cuenta. Él dijo, yo le dije doblá y él dobló. Al doblar había un control de tránsito. Y estábamos yendo a una conferencia para pastores. Ay, Señor. Y empezó la mujer, eran dos mujeres, a buscar la manera de que le demos dinero y dejarnos ir. Y este pastor estaba como, yo no quiero hacerlo. Cuando la mujer se iba con el registro hacia atrás y hacía las llamadas y todo, él me miraba y decía, yo no quiero hacerlo, pero no tengo plata. O sea, no tengo plata para una multa. Y yo le digo, bueno, no lo hagas, ya está, que te den la multa y vámonos, después vemos. Y era ese de, ¿por qué ahora? Vamos a una conferencia de pastores, él viajó muchos kilómetros para venir y pasa esto. ¿Y qué hubiera sido lo más fácil de hacer? Mira, estamos yendo para una conferencia, te doy 50 pesos, lo dejamos acá. Hubiera sido lo más fácil. Él tuvo que decidir sufrir por Cristo. Él tuvo que decidir tomar el camino difícil. Él tuvo que decidir honrar a Dios cuando nadie lo veía. Es más, yo soy pariente, no iba a andar diciendo, él. Cuando nadie lo veía, él decidió honrar a Cristo con todos los sufrimientos que eso conllevaba. Podemos servir a Cristo a pesar de los que se oponen, a pesar del sufrimiento por Cristo en nuestras vidas. Dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba preso. Él estaba preso no por robar, no por hacer algo ilegal, sino por predicar a Cristo. Él estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de honrar a Dios. Si había que sufrir por Cristo, él estaba dispuesto a hacerlo. Pero él no iba a perder su gozo. A pesar de sus circunstancias, a pesar de las prisiones, a pesar de los unos y los otros dentro de la iglesia, a pesar del resultado inmediato y a pesar de los que se oponían, él podía mantener su gozo, porque su gozo estaba puesto en Dios y no en las circunstancias. Te animo que ese sea el centro de nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Y Él vino a morir por nosotros por el gozo puesto delante de Él. Él es nuestro ejemplo y a Él queremos seguir. Podemos tener gozo, oh sí, a pesar de las circunstancias. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos en esta mañana y te rogamos
de que tu palabra transforme nuestras maneras de pensar. Te rogamos, Señor, de que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podamos mantener nuestro gozo, porque nuestro gozo no está puesto en las cosas que nos están sucediendo. Nuestro gozo no está puesto en los imprevistos en nuestras vidas. Nuestro gozo no está puesto en lo que un hermano hace o deja de hacer. Nuestro gozo no está puesto en que tengamos éxito inmediato o no. Señor, incluso a pesar de los que se oponen a que vivamos una vida cristiana, podemos tener gozo, porque nuestro gozo está puesto en ti. Ayúdanos a tener fija la mirada en ti. Te amamos, te agradecemos por tu palabra y te rogamos podamos vivir conforme ella nos está mandando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.